Llegar, porque ahorrar mayor tiempo. Tengo en la línea a mi amigo Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. Hoy anunciaste en una conferencia de prensa que disminuyen a 1.2% la estimación de crecimiento del PIB para este año. ¿Cómo por qué? Muy buenas noches, mi querido David. Gracias, Mira, querido Carlos. gracias por la invitación. Mira, el motivo de esta reducción del crecimiento que previamente estaba en 2.1 y ahora, como bien apuntas, ubicamos en 1.2% para este año, obedece a tres motivos. Primer motivo, David, el conflicto derivado de la invasión de Rusia a Ucrania, que como ya habíamos comentado tú y yo, si bien no va a afectar a México por un canal directo, porque el comercio que tenemos tanto con Rusia como con Ucrania es muy limitado, sí va a tener efectos en la economía global que inevitablemente van a impactar a México. Fundamentalmente veremos mayor presión en precios tanto energéticos como alimenticios, y eso reducirá los ingresos reales y por tanto el consumo. Además también va a poner mayor presión en los cuellos de botella, en las cadenas de suministro, lo cual afecta a la producción manufacturera, y también veremos cómo esos mayores precios pues, resultarán en una política monetaria más restrictiva, lo cual también pone vientos en contra del crecimiento. Entonces, esa es una de las razones. Segunda razón, David, debilidad en la demanda interna. En particular, seguimos viendo con preocupación que la inversión sigue en niveles muy bajos, muy por debajo de lo que veíamos antes de enero de 2019, en buena medida por la incertidumbre que han generado algunas políticas públicas. Y también, tercera razón, es que el INEGI hizo revisiones a la baja en lo que había anunciado como estimados de crecimiento en los 3 primeros trimestres del 2021, lo cual da una base más baja de crecimiento. Por todas estas razones es que estamos revisando el crecimiento a 1.2, estimado David. Pues, pero me parece que ya algunos como yo ya nos quedamos muy arriba en la estimación. Ustedes son quizá los más cercanos, los más precisos en estos cálculos. Que a mí no me gusta decirles pronósticos porque un pronóstico es otra cosa, ¿no? Sí, exacto. Digamos, son cálculos asumiendo que las condiciones que estamos viendo ahora se van a mantener. Como dice, un pronóstico es distinto porque pueden ir cambiando los supuestos, pero ciertamente yo te diría, lo que sí nos parece claro es que tanto lo que está ocurriendo globalmente con el conflicto en Ucrania como la debilidad en la inversión, pues van a resultar en un menor crecimiento al que todos hubiésemos pensado hace unos meses. Oye, con esto la caída de la economía en los primeros 4 años de esta administración sería como por ahí de 1 punto porcentual, ¿no? Así es, y en términos per cápita mayor. Entonces esto es una señal de preocupación porque, pues, en efecto, no hemos visto crecimiento económico en todo este periodo. Hemos visto que todavía la economía ni siquiera logra recuperar el PIB que tenía antes ¿Cómo de la extrañamos a pandemia. los neoliberales? Pues bueno, O sea, era una miseria crecer 2.6 en promedio, pero era crecer. Era un número no, negro, no era un número rojo, ¿no? exacto, y claramente era un crecimiento insuficiente, y lamentablemente ahora tenemos uno más bajo, entre otras cosas, David, pues porque mientras tengamos estos niveles de inversión, la economía no puede crecer más, como hemos discutido tú y yo. La única forma de lograr mayor crecimiento sostenido es con mayor inversión, y mientras tengamos estos niveles bajos, esto no se va a lograr. Sí, claro. Oye, ya que estamos con las malas noticias, cómo ven ustedes en BBVA México la inflación? Pues la vemos con preocupación, y de hecho la hemos revisado al alza, derivado también del conflicto. Sabemos que ya veníamos de una inflación elevada debido a factores de la pandemia, entre otros los mayores cuellos de botella, y ahora lo que vemos es que vamos a tener mayor inflación, primero en productos agropecuarios. Rusia y Ucrania son el granero del mundo, y además, ¿no?, sobre todo en trigo, pero también en otros granos. Además, Rusia es un productor muy importante de fertilizantes. Hemos visto aumentos en los precios de fertilizantes hasta en 400%, y eso pues va a incidir en los precios de los productos agropecuarios. Además, vamos a ver mayores precios en energéticos.
si bien el gobierno hasta ahora no los ha trasladado a los consumidores, pues sí vemos mayores precios en el gas. Entonces nosotros, antes de este conflicto, veíamos que la inflación podía cerrar en niveles de 4.1% este año, es decir, elevados, aunque menores al del año pasado, y ahora creemos que puede cerrar en niveles de alrededor del 6%, es decir, hemos revisado sustancialmente al alza, derivado de lo que estamos viendo en presiones de precios por el conflicto. Querido Carlos, ¿qué sería lo que habría que hacer en materia de política monetaria, de política económica, para contener la inflación e impulsar el crecimiento? Porque yo uso el término de que normalmente los neoliberales se atoraron en el cuarto partido como la selección nacional, pero con los datos que estamos viendo, ahora no vamos a pasar de la fase de grupos. Pues sí está complicado y es muy relevante la pregunta, ¿qué hacer? Primer punto, yo diría, David, no hay que caer en la tentación de los controles de precios. Eso ya tenemos mucha experiencia en México y en otros países. Los controles de precios, lo único en que resulta es en escasez. Entonces yo creo que ese no es el camino a seguir. Creo que la política monetaria puede jugar un papel en anclar las expectativas y en ese sentido sería deseable apretar algo, pero también hay que tener cuidado porque apretar de más puede poner más vientos en contra del crecimiento y también hay que reconocer que la política monetaria en esta situación es relativamente inefectiva porque estamos viendo inflación que proviene de fuera por choques de oferta. Entonces, por mucho que apriete el Banco de México, pues tampoco vamos a lograr que bajen los precios de los energéticos y los granos en el mundo mientras tengamos este conflicto. Entonces, yo diría, Yo creo que ahí sí, tiene razón el subgobernador Esquivel de que más vale irse con calma por el tipo de inflación que estamos registrando con las alzas en la tasa de referencia. yo estoy en total acuerdo con lo que ha expresado el gobernador y contigo. En efecto, creo que hay que ser cauto porque no estamos viendo una inflación que provenga de presiones de la demanda agregada y por lo tanto pueda responder a una política más restrictiva. Estamos viendo una inflación que viene de fuera y ahí hay que ser más cautos. Yo coincidiría con él. Y finalmente, pues, ¿qué hacer en términos de política, David? Yo creo que el conflicto, desde luego, ahora está teniendo efectos negativos de corto plazo, pero podría representar una extraordinaria oportunidad para México, porque ya sabíamos que había un efecto de relocalización de cadenas productivas por el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, por la pandemia que hizo ver a empresas que tener la cadena de suministro muy lejos del mercado de Estados Unidos era un riesgo, y ahora el conflicto encima potencia esta oportunidad porque muchas empresas no van a querer tener cadenas de proveeduría con países que se perciban no amigos, no más cercanos a Rusia. Todo esto debería beneficiar a México siempre y cuando se haga la tarea. Y la tarea, David, para nosotros implica dar certidumbre a la inversión y sobre todo evitar que se materialice el riesgo que se apruebe la reforma energética que podría resultar en mucho menor nivel de inversión. Entonces, yo creo que habría que ver la oportunidad que esto nos presenta, hacer la tarea y lograr que México pueda traer inversiones en los próximos años. Claro, y aquí cómo encaja la discusión que estamos teniendo todavía con la reforma eléctrica. Pues se encaja de una manera muy importante, David, porque la reforma que discute el Congreso, tal como se presentó, podría ser muy negativa para la inversión. Primero, porque es una reforma que con todas sus letras dice cancelemos contratos y permisos vigentes. Eso, pues podemos imaginar todo lo que hace para el clima de inversión. Un inversionista lo que busca es certidumbre de que una vez que realiza una inversión, pues se le van a respetar los Claro. contratos. Dos, va a resultar energía más cara y más contaminante. Entonces, muchas empresas decidirían no instalarse en México, primero porque sus costos energéticos serían mayores, pero no solo eso, sino porque también cada vez tienen más presión de sus accionistas por no producir con electricidad más contaminante. Un ejemplo es General Motors, que ya dijo, si esto se aprueba no podríamos seguir invirtiendo en México. Y tres, porque si se aprueba esta reforma, pues hay que reconocer que es violatoria al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, David, que es uno de nuestros principales instrumentos para atraer inversión. Entonces, por todas estas razones, me parece que el país tendría dos
sendas de crecimiento totalmente distintas con y sin reforma, porque con esta reforma tendríamos mucho menores niveles de inversión y por lo tanto de crecimiento. Sería un caso rarísimo que sin reforma se logran mejores niveles de inversión. Carlos, te mando un abrazo, siempre